Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a hacer una reseña un tanto rara, en tanto que voy a hacer la reseña de estos dos libros como que a la vez. ¿Por qué? Porque son libros de Frank Tilliez, que como ya he explicado en otros libros, tiene personajes que se repiten en diferentes sagas. Tenemos las sagas de Charco, tenemos las sagas de Lucy, y de tanto en tanto tenemos dentro de esas mismas sagas libros que se complementan en duologías, como pasó con el caso de Latidos y Pandemia y como pasa con estos dos libros, el Síndrome E, que es el primero, y el segundo, que es Gattaca. Y ambos van relacionados y crean una duología que en este caso habla acerca de lo que es el terror, ¿vale? Os voy a leer el resumen de contratapa de cada uno de los libros y os voy a explicar un poquito de qué va la cosa, ¿vale? En el caso del Síndrome E, un suceso muy extraño altera el verano de la teniente Lucy Enebel. Un examante suyo se ha quedado ciego durante el visionado de un cortometraje antiguo. A 200 kilómetros de distancia, el comisario Frank Charco acepta volver al servicio por un caso que lo vale. Han aparecido enterrados 5 cadáveres imposibles de identificar, con el cráneo cerrado y las manos cortadas. Al tiempo que Lucy descubre los horrores que oculta la película, una misteriosa llamada le informa de la relación entre el film y los 5 cadáveres que investiga Charco, y hace que los dos policías se encuentren para investigar lo que parece el mismo asunto. Su búsqueda les llevará a adentrarse en los abismos de un fenómeno aterrador e impactante bautizado como Síndrome E, un descubrimiento que escarba en los orígenes de las atrocidades que cualquiera de nosotros podríamos cometer. Estos libros están publicados por Bucket y están dentro de novela, crimen y misterio, y el precio creo que eran unos entre 10 y 11 euros, ¿vale? Y bueno, os leo el resumen de Gattaca, es que es como muy intrínseco todo. Un padre infanticida apuñalado en su coche en el bosque de Vincennes. El cadáver de una estudiante de biología descubierto en la jaula de un chimpancé, aparentemente asesinada por el primate. Los restos de una familia de neandertales a los que mató un cromañón hallados en una grieta en la cumbre de un macizo alpino. El asesino de niños Gregory Carnot, encontrado muerto en su celda tras arrancarse una arteria del cuello. Un médico obstetra que investiga sobre genética salvajemente asesinado en su domicilio de Montmartre. ¿Qué invisible hilo une estos crímenes atroces, cometidos con 30.000 años de diferencia? Destrozada por una terrible pérdida, devorada y espoleada por el odio, Lucy Enebel se lanza sobre la pista de los asesinos junto al comisario Frank Charco, incapaz de olvidar, como ella, la terrible experiencia vivida. Una investigación que, a través de la genética y la teoría de la evolución, los conducirá directamente a las raíces del mal. Bueno, los dos libros, como os he explicado, es una duología al terror. En este caso nos encontramos un terror que avanza, digamos, que es más en el mundo actual, ¿vale? Tenemos el tema de las imágenes ocultas. Muchas veces vemos una película y no somos conscientes porque entre medio de los fotogramas nos encontramos con imágenes ocultas. Esto se ha hablado en un montón de ocasiones y es un poquito de lo que va este libro, ¿no? Y también, bueno, cómo a veces se puede manipular a la gente para que actúe de modo violentamente, ¿vale? Y, insisto, es la violencia en el mundo actual sin ningún tipo de... bueno, se salta un poquito el orden cronológico, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tiene de especial este libro? En este libro por primera vez se cruzan los caminos de Lucy y Charco. En este libro nos encontramos a Charco después de que le pase la gran desgracia que le sucede, en la cual no voy a hacer muchos spoilers, pero en la que si hemos leído libros posteriores sabemos que él pierde a su mujer y a su hija. Y en este libro nos encontramos, bueno, se encuentra con Lucy, que tiene a sus dos gemelas, pero que tampoco tiene la figura del padre de esas dos gemelas, ¿vale? Entonces, a mí, por un lado, lo que más me interesó de este libro es esa relación entre ellos dos, porque lo que es la trama del misterio, de lo que lo hace novela negra, el caso este de la película y tal, llega un momento en que a mí me saturó personalmente. O sea, es uno de los libros de este hombre que más flojito me ha parecido. Cuando me lo terminé me quedé pensando y no podía saber si me había gustado mucho, si me había gustado poco, si no me había gustado. Fue una cosa súper rara lo de este libro. Pero acaba de una manera que te obliga casi a continuar leyendo el siguiente, que es Gattaca, y este me gustó muchísimo. Porque si el primero trata de la violencia en lo que es en la actualidad, en este nos encontramos una violencia que nos llega siguiendo un orden cronológico. Empezó hace muchísimo tiempo y se sigue manifestando aquí. Como podemos ver, se habla en el resumen del caso de unos neandertales que son matados por un cromañón. Y luego se habla de varios casos de gente que ha aparecido asesinada, que se han autolesionado, bueno, como este que se arranca la vena y del cuello y se mata, que se explica aquí en el resumen, y son hechos que sí, ciertamente tienen correlación y los iremos descubriendo a medida que vayamos leyendo el libro. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque al final de este libro sucede algo muy bestia y te quedas con cara de ¿what the fuck?
Y me ha gustado muchísimo cómo lo han llevado en este libro, cómo nos presentan la situación, cómo se nos encuentran estos dos policías que en este libro se unen y aquí se van a tener que volver a reunir, por decirlo así. Me ha gustado mucho el análisis de las personas, cómo se han visto influenciados por los hechos que aparecen en este libro. Y la verdad es que pienso que si este a lo mejor suelto no llama tanto la atención como otros libros de Frank Tilliez, pienso que cuando los juntamos y los tenemos como una duología, que es como realmente se pensó, esta duología del terror, pienso que es otra obra cumbre de este señor. Particularmente a mí me ha gustado muchísimo más este porque se habla de genética, nos hace pensar si a lo mejor hay individuos que puedan estar programados genéticamente, por decirlo de alguna manera, para hacer el mal, o sea, si puede haber algún tipo de cosa en su ADN que les haga más proclives a unas personas que no a otras a ser más violentas o no. Me gusta muchísimo porque te hace pensar un montón, te lanza cosas al aire y para que tú las caces y las analices. En este también pasa, pero ya os he dicho que a mí el tema este de la película llegó un momento en que me rayó muchísimo las implicaciones, ¿no? Quizás porque en este vemos cosas que te hacen pensar cómo puede estar relacionado lo de esto que pasó en la prehistoria con los cromañones, cómo puede estar relacionado con el mundo de hoy. Entonces a mí me picó muchísimo más que no este que está pasando como en un tiempo así, ¿no? Horizontal, ¿no? En lugar de ser cronológico. La verdad es que estos dos libros a mí me han gustado muchísimo. Ya os digo que mi descubrimiento de Frank Tilliez es bastante reciente y la verdad es que ando enamorada de la manera que tiene de narrar. Se nota que se informa de las cosas. Cuando te habla de este libro, pues de las películas, de las imágenes subliminales, se llega a hablar de la CIA, se llega a hablar de experimentos, se llega a hablar de un montón de cosas. Se nota que no son cosas que él lance al vuelo, sino que hay un estudio detrás. Y con este libro pasa lo mismo cuando te habla de la teoría de la evolución, de cómo antes la evolución era en sí una evolución que iba pasando, que era la supervivencia del más fuerte, pero que cuando aparecen los humanos pues hay cosas que alteramos y esas evoluciones cambian un poco. Si os he picado, leedlo. Y bueno, la verdad es que son dos libros que recomiendo un montonazo a quien le guste la novela negra, la policíaca o simplemente a quien quiera pasar un buen rato leyendo un libro que les obligue a pensar y que se les quede luego en la cabeza. Bueno, gente, muchísimas gracias.